Y vamos a iniciar ahora la última parte de nuestro simposio, la última parte del tercer día. Muchas gracias a todos los que siguen con nosotros hasta este momento. Y bueno, me da mucho gusto presentar a Marina Tracas. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas y parte del investigadora del CONICET en Argentina. Y también te agradezco mucho, Marina, por haber aceptado nuestra invitación como ponente invitada para esta charla magistral. Y también te agradecemos mucho, pues porque has sido una persona que desde un principio se sumó con mucho entusiasmo para apoyar esta iniciativa. Entonces, bueno, muchas gracias por estas dos cosas. Bueno, finalmente creo que es cuando Marina nos presentó este tema de la charla, digo, se nos hizo excelente para cerrar de la mejor forma este simposio. Creo que no hay mejor tema y mejor presentación para cerrar con broche de oro este evento. Y bueno, la presentación ¿es posible hacer filosofía de la memoria desde el sur global? Y adelante, Marina. Bueno, gracias por la invitación. Y quería decir que sí, que me pareció muy interesante y lamento no haber apoyado más activamente, sobre todo ayer, como le contaba recién a Alberto, que estaba enferma con fiebre al final del miércoles y ayer. Pero bueno, me hubiese gustado poder participar más activamente de todas las charlas, así que me disculpo. Pero bueno, era un imprevisto que no pude calcular que era enfermarme y tener fiebre. Así que bueno, voy a hablar, tampoco pude desarrollar esta presentación como hubiese querido, pero creo que igualmente va a servir de disparador para plantearnos ciertas preguntas, más que nada, ¿no? De cómo queremos hacer filosofía de la memoria. Em, Filosofía de la memoria. Espere que no puedo pasar. eh, ¿Cómo hago para pasar? Aprieto y no me funciona. Ujú. ¿Alguien sabe? Creo que tienes que cambiar a la presentación y ahí ya apretarle, porque desde la pantalla de Teams me parece que no deja. Ah, pero ustedes qué ven. Seguimos viendo. Ahí Ya está, ahí cambió, ahí listo, está. perfecto. Bueno, Bien. perfecto, gracias. Em, no sé si todos saben o están familiarizados, quizás también porque quizás lo que hoy en día se considera filosofía de la memoria es bastante acostado y sobre todo cuando pensamos filosofía de la memoria desde América del Sur, probablemente muchos académicos y académicas piensan en memoria colectiva y en los trabajos que ha habido, más que nada en memoria colectiva, por la relevancia que tiene la temática para la región. Pero aquí cuando me refiero a filosofía de la memoria, me refiero más que nada a la memoria individual, que creo que es la temática que nuclea hoy en día esta, esta disciplina o esta rama de la filosofía. Y como tal es una disciplina que se podría considerar de formación bastante reciente, ¿no? Hay escritos particulares sobre los recuerdos personales en los años 60, 70, se puede ir un poco hasta más atrás también. Yo hice todo un trabajo sobre memoria afectiva y encontré también una discusión muy rica a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Em, pero, digamos, como tal, como disciplina, empieza a aparecer hace, ¿cuánto? Como 10 años, 10 años, un poco más de tiempo, ¿no? Como una rama de la filosofía, sobre todo en relación con las ciencias cognitivas, la filosofía de la mente, que se indaga no tanto en los aspectos políticos de la memoria colectiva, sino más bien aspectos más puntuales de la memoria individual y cuestiones que están más relacionadas con esta tradición de filosofía de la mente y de las ciencias cognitivas. Entonces, como disciplina, quizás puede parecer tentador para mucha gente, para estudiantes, para también profesores, ¿no? Que quieren motivar a estudiantes a realizar tesis, a indagar sobre ciertas temáticas, poder, de cierta manera, involucrarse, ¿no? Con esta rama de la filosofía, porque es novedosa, porque la literatura
por ahora es abarcable. Comparemos filosofía de la memoria con filosofía de la percepción, que tiene una tradición de mucha más larga data, que tiene una bibliografía mucho más amplia. Entonces, quizás puede parecer tentador, ¿no? Decir, bueno, es algo que parece más reducido para leer, para acceder y para tratar de pensar y desarrollar tesis. Y también con esa motivación, no solamente por la cantidad de bibliografía que uno tiene que manejar para poder empezar a decir algo, sino también porque quizás uno cree que puede participar de su desarrollo. Es algo novedoso que está surgiendo. Hay poca gente, hay gente, pero hay menos gente que quizás en otras temáticas más clásicas de filosofía de la mente. Entonces puede parecer tentador o como una posibilidad viable de poder participar del desarrollo de la disciplina. Entonces la pregunta que surge, ¿pero es posible y cómo? Claramente, quizás una respuesta de este tipo requeriría un análisis más bien de carácter histórico y sociológico que yo no puedo realizar, ¿no? Y que sería interesante realizar, porque creo que también sirve como ejemplo, ¿no? No necesariamente por el caso es particular de la filosofía de la memoria, pero sirve como ejemplo para ver cómo se crea el conocimiento a nivel mundial, ¿no? Cómo empiezan a aparecer ciertas ideas, cómo empiezan a aparecer ciertas temáticas que son consideradas como centrales, ciertas autoridades en la disciplina, y cómo eso va excluyendo otras temáticas a otros investigadores. Entonces, creo que sería interesante realizar un análisis de este tipo, pero claramente no es el análisis que yo puedo llevar a cabo. Entonces, para ver un poco, no tanto, o sea, sería interesante más que nada centrarse en estos procesos, ¿no? De formación. Es algo que no puedo realizar, lo que sí puedo realizar es un análisis, que es lo que les voy a mostrar ahora, a ver, con las herramientas que poseo, o sea, estadística básica y un análisis muy simple, pero creo que es representativo más que nada del estado en que se encuentra la disciplina. Algo que quizás es interesante ver son los handbooks, ¿no? ¿Por qué los handbooks? Porque cuando una persona que no es especialista va, quiere entrar en una temática nueva, ¿a qué recurre? Recurre a los handbooks, ¿no? Quizás busca algún artículo, encuentra artículos, y los artículos son necesarios para poder quizás entrar en los handbooks como autor, pero como referencia, siempre alguien externo a la disciplina va a mirar los handbooks para ver quiénes son los autores, cuáles son los temas que se están discutiendo, ¿no? Y entonces, lo que yo hice, les voy a mostrar ahora para ver un poquito cómo se está formando esta disciplina, es recopilar los autores de estos 4 handbooks, que son los 4 handbooks que hay de filosofía de la memoria, uno publicado en el 2017, 2018, 2023 y el último 2024, que tiene una temática bastante particular, que es sobre el sueño. Em, y bueno, ¿qué es lo que vemos por un lado? De los datos de los editores. De los 7 editores en totales de los handbooks, hay un mismo editor en los 4 handbooks. Ya sabemos quién es, pero bueno, aparece una persona, una autoridad que se encuentra en los 4 handbooks. Quería decir, hay un nuevo handbook, por lo visto va a salir, sobre, creo que es espacio y memoria, que lo edita Sara Aronowitz y con Lynn Nadel. No sé si va a ser interdisciplinario o no, no lo pude contar tampoco porque todavía no está y no está el índice como para saber cuáles son los artículos que van a aparecer en este handbook. Pero ese es un nuevo handbook quizás también que se pueda agregar a este. De los datos de editores vemos estos, 7 editores, un mismo editor en los 4 handbooks. De los 6 restantes hay 3 que son o fueron miembros del mismo centro, donde se encuentra la persona que editó los 4 handbooks. Solo hay una mujer editora entre los 7. Y todos los editores son de Estados Unidos y Europa, uno solo de Asia, que es Chris, o sea, y estos son los editores, ¿no? Del lado de los autores, bueno, ahí es un análisis un poquito más fino que hice. A nivel regional, lo que hice fue agrupar a todos los países anglófonos que son considerados más fuertes, o sea, Sudáfrica igual no había ningún autor, ni de países que tienen el inglés como idioma secundario, sino que agrupé, quizás puede parecer un poco arbitrario, pero me parece significativo, sobre todo en el caso de la filosofía, ¿no? Donde filosofía de la mente tiene una predominancia
muy importante todo lo que es la producción anglófona, que viene de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. Em, y bueno, lo que podemos ver es esto, este panorama, ¿no? En 2017, en el primer handbook, la mayoría es de este grupo. Cuando hablo de Europa sin el Reino Unido, ¿no? Em, y vemos más o menos el mismo patrón. Europa poco representado en comparación con el mundo anglófono. América del Sur solamente representada 2 veces con un porcentaje muy bajo. O sea, esto se refiere a un autor o 2 autores en el caso de un handbook. En el 2024 es un poco especial ese handbook porque como trata sobre sueños, una temática nueva, que por lo visto involucró la participación de gente de Europa por fuera del Reino Unido, lo que también hace planteos interesantes, ¿no? O sea que cuando se trata de, se fomenta un nuevo tema, quizás puedan aparecer autores distintos. En este caso, claramente no salió de la burbuja del mundo anglófono y Europa, pero fíjense, por ejemplo, la diferencia en el caso de Europa. Hay más gente de Europa continental, si se quiere, ¿no? También es interesante ver estos resultados, o sea, el análisis de los autores en términos de sexo, de vuelta. Mi análisis es muy básico, no puedo contar cómo cada uno se identifica porque, bueno, no, si no tendría que hacer más bien una entrevista, ¿no? Solo tomo el nombre. Y bueno, esto es una limitación, puede ser, pero igual vemos que las mujeres están muy poco representadas en los handbooks, en particular en el último. Se ve una representación un poco más amplia, de vuelta quizás por la temática del sueño, de donde hay quizás más mujeres filósofas trabajando, pero hay una tendencia que es a tener un porcentaje muy bajo de mujeres como autores significativos en el área. Y después podemos considerar también los autores que se repiten, eso me pareció interesante, ¿no? Como para ver estos patrones de cómo se va formando la disciplina. Y vemos que en general la mitad o más de la mitad de los autores aparecen más de una vez en los handbooks, ¿no? De vuelta al 2024, el del 2024, que es el de sueños, es distinto, pero el patrón marca que más de la mitad de los autores son los mismos. Y si hacemos un análisis más fino, podemos ver que hay un 64% que aparece 2 veces, pero en total hay un 34, 35%, diría, que aparece 3 o 4 veces en los handbooks. Esas personas que aparecen de manera repetida, la mayoría son hombres, 82%, y según las regiones podemos ver de vuelta que hay una predominancia del mundo anglófono y de Europa continental, y bueno, Asia, que creo que de vuelta es Chris, la persona que representa a Asia. Si miramos un poquito las conferencias, las 4 conferencias que se organizaron presenciales de la asociación que nuclea la filosofía de la memoria, que se llama FOMO. Estas son las 4 con las listas de las participantes. Y por regiones vemos la misma, o sea, no es una tendencia, ¿no? Pero vemos esta representación en esas 4 conferencias que se dieron en diferentes años. Em, y de vuelta vemos la predominancia del mundo anglófono, de Europa continental, poco de Asia, América del Sur. Esa gente que se crea keynote en conferencias organizadas por FOMO, vemos de vuelta que hay un porcentaje, eso es interesante, que hay un 26% de personas que no publicaron esos handbooks y fueron, sin embargo, invitadas como keynote. El resto aparece al menos una vez o más, ¿no? En los handbooks, o sea, ahí está marcado 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y con respecto al sexo, de vuelta vemos el mismo desequilibrio, ¿no? Donde hay una predominancia mucho más de hombres en relación con las mujeres. Entonces, esto más que nada es un análisis para mostrar de vuelta el estado un poco de la disciplina, porque alguien de vuelta que viene desde afuera, que quiere entender filosofía de la memoria, va a notar esto. Entonces,
Si yo quiero representar de manera gráfica filosofía de la memoria hoy en día, diría que es algo así, ¿no? Donde hay un núcleo, un centro que está formado por ciertas autoridades en el tema, gente que orbita, ¿no? Otros autores que orbitan y gente por afuera de ese centro. Y nos encontramos con este panorama. ¿Por qué es importante para mí considerar este panorama? Bueno, principalmente porque para saber qué actitud tomar frente a este panorama. Cuando sabemos un poco cómo está organizada la disciplina, podemos tomar distintas actitudes para tratar de ser parte de la disciplina o no. Otra cuestión que quería marcar era que en el Centro de Filosofía de la Memoria tienen una base de datos sobre artículos de la memoria, y que, bueno, puede ser una buena iniciativa, pero de vuelta, creo que presenta muchos sesgos. Primero, hay una selección sesgada de bibliografía en inglés que determina límites a la filosofía de la memoria. O sea, hay artículos, hay cuestiones que están escritas en inglés, pero no aparecen en esta base de datos. No necesariamente una persona va a utilizar esa base de datos, pero esa base de datos va a reforzar de cierta manera este conjunto de autoridades del centro que produce el conocimiento de filosofía de la memoria, ¿no? Después hay una ausencia de bibliografía en español. Claramente es una lección, ¿no? Es algo que, por ejemplo, creo que Phil Papers al principio solo aceptaba artículos y publicaciones en inglés y después empezó a indizar también publicaciones en español y en otras lenguas. Y creo que eso es muy importante. Por más que la persona a la que accede a eso, que encuentra, no puede leerlo, no importa, pero por lo menos sabe que eso existe. Al restringir ese límite al inglés, creo que también impone un sesgo, porque la producción en otras lenguas no es considerada, aunque claramente eso requiere un esfuerzo extra, ¿no? Pero bueno. Entonces, de cierta manera, lo que decía, esto refuerza la visibilidad del endogrupo y la invisibilidad de otros. Entonces, ¿qué actitud tomar? ¿No? Una posibilidad es acentuar el regionalismo, ¿no? Quizás este simposio fue organizado un poco con esa intención, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, organizar como algo similar como este simposio, organizar seminarios, grupos de lectura, tratar de publicar un handbook. Una pregunta que puede surgir es, ¿en español, en inglés, en qué lengua? ¿No? Y para dar un ejemplo, justamente porque acaba de salir una ex colega mía, cuando estudiaba en Australia, Tracy Llanera, ella es originaria de Filipinas y ahora tiene una posición en Estados Unidos, acaba de editar un libro sobre el concepto de resiliencia. No sé si lo digo bien en español, perdón, pero no recuerdo bien, resiliencia, perdón, pero bueno, ustedes entienden. Todo con escritos de filósofas de Filipinas. Esta creo que es una iniciativa muy importante y la verdad que no he tenido acceso al libro como para decir si está representando la idea que yo tengo de regionalismo, quizás no. Pero bueno, es una manera de decir, bueno, tratemos un tema desde cierta ubicación geográfica, ¿no? Y por ejemplo, organicemos la publicación de un handbook, en este caso en inglés, para darle, creo que yo, más alcance. Ese vendría a ser probablemente el justificativo de no hacerlo en filipino, sobre todo que, bueno, nosotros creo que tenemos el potencial que en español hay muchos países de habla hispana, en otras lenguas, si se reducen a publicar en su idioma, van a ser leídos por muy poca gente. Pero bueno, el español es un caso particular, ¿no? Que habría que tratarlo de manera distinta justamente por la cantidad de países que hablan español. Entonces, esta es una posibilidad, ¿no? Como hacer nuestro propio círculo y hacer algo así, ¿no? Va a haber un centro y va a haber otros grupos por ahí orbitando y creando cosas. Quizás tendría que haber puesto un círculo que se superpone medianamente al centro, como para decir quizás algunos grupos se superponen, otros están más alejados, pero sería esta un poco la representación, quizás, creo yo, de adoptar una actitud más bien regionalista fuerte. Otra posibilidad es más bien involucrarse, ¿no? Con lo que llamo el centro, estoy hablando de vuelta de este conjunto de autores
que se presentan como los referentes en la temática y que presentan ciertas problemáticas también como las importantes a tratar. Otra posibilidad es involucrarse con el centro. La pregunta es, ¿cómo? ¿No? Se pueden tomar distintas actitudes. Una, creo yo, es la actitud más bien reproductiva. Quizás esta actitud era algo que se veía un poco en otros tiempos, donde no había tanto acceso a Internet, información. No estoy hablando de filosofía de la memoria, estoy hablando en general, ¿no? Cuando, por ejemplo, se tomaban ciertas ideas de autores y se las presentaba en países de América del Sur, y la persona que las presentaba se volvía como el experto, ¿no? Pensemos, no sé, el experto en Foucault, el experto en autores que en esa época quizás estaban vivos o son contemporáneos, ¿no? No necesariamente haciendo historia de la filosofía, pero se presentan como el experto, aquel que maneja todos los temas que maneja ese autor que viene del centro, ¿no? Creo que esta no es la actitud adecuada a tomar y que de cierta manera siempre a veces es preocupante ver em, cómo, preocupante, digo, uno ve que hay muchos filósofos y filósofas, quizás más que nada filósofos, pero filósofas también, no sé, pensemos en Martha Nussbaum, que tiene un renombre más bien internacional, que participan de estos de países más periféricos, introducen sus libros, sus ideas, y a veces parece como que hay una intención de sociabilizar, de interactuar, de reconocer al otro, pero finalmente o sea, se están limitando simplemente a llevar sus ideas. Es más bien como una actitud más bien colonial, y eso es problemático, ¿no? Y quizás no se considere de esa manera, los autores no lo consideren de esa manera, pero un análisis más fino permite ver que eso es lo que sucede, que verdaderamente no hay diálogo, sino que hay verdaderamente imposición o de ideas, ¿no? O sea, yo te traigo mis ideas, vos tomalas, y si querés formar parte más o tratar de formar parte de lo universal, bueno, dedícate a estudiar mis ideas, ¿no? Pero no hay un diálogo verdadero entre ambas partes, y considerándolo al otro como un verdadero sujeto epistémico que también puede producir conocimiento filosófico. Y eso creo que ha pasado con muchos autores. No estoy hablando de filosofía de la memoria necesariamente, estoy hablando, sí, quizás filosofía de la mente. Se pueden ver algunos autores que han estado por aquí, por allá, por Asia, por aquí presentando sus ideas, pero después no hay reciprocidad. Entonces quizás no es la buena actitud a tomar. Otro es ser el crítico, ¿no? Que está relacionado también con esto. Y creo que, por ejemplo, yo lo he visto en casos de epistemología social o epistemología feminista, ¿no? En donde se toman ciertos autores del centro y se trata de criticar, mostrando que no pueden, no sé, no dan una buena respuesta a tal problema o una falencia con su teoría o su concepto. Em, Quizás pueda servir en un principio, pero tampoco creo que sea la buena manera de involucrarse con el centro, ¿no? Porque siempre nos limita a ser los que recibimos y vemos problemáticas, ven, pero no creamos. Entonces, eso es lo que creo yo que es la actitud que se debería tomar, la de ser creativo. Ser creativo justamente implica no solamente tomar lo que viene de afuera, sino también crear los propios problemas que uno considera importantes a tratar y crear los propios conceptos y teorías que uno considera importante para dar respuestas o para problematizar esos problemas, ¿no? Y esta idea me vino un poco, bueno, también con lo que estuvimos hablando, creo que el primer día de la distinción entre reproducción, en relación con la memoria, ¿no? Si es productiva, reproductiva, creativa. Pero también es algo que yo venía pensando un poco y recordando un poco mis clases de Historia de las Ideas acá en la Universidad Nacional de La Plata, sobre esta idea de antropofagia cultural, que fue introducida en Brasil en los años 30. Esta es una imagen de Tarsila do Amaral, que era una pintora que estaba casada con Oswald de Andrade, que es la persona que, creo también un poeta, ensayista, ¿no? Que escribió Manifiesto Antropofágico, y esta idea empezó a circular un poco, y ya venía, digamos, si uno busca otros autores, siempre se encuentra que la discusión en América Latina era qué hacer
con el conocimiento producido, no el conocimiento científico, ¿no? Sino estamos hablando más bien de conocimiento en humanidades. ¿Qué hacer con ese conocimiento producido afuera, ¿no? En los centros. ¿Cómo tomarlo? Bueno, y esta idea de antropofagia refiere a eso, ¿no? De hay que hacerlo, hay que comerlo, ¿no? O comerlo, hacer lo propio, digerirlo, tomar lo que uno quiere y producir lo propio. Y esta idea también era algo que ya venía pensando y que me parece interesante y que quizás a veces no se aplica tanto con esa idea de aferrarse a lo que ya está y tratar de crear a partir de eso que ya está, ¿no? En vez de hacerse propio de lo que a uno le parece importante y después crear lo que uno quiere crear. Entonces, una de las posibles actitudes a tomar en base a esta idea es tratar de ser como una especie de híbrido entre el regionalismo y el universalismo. Quizás creo que es la más adecuada, ¿no? Un regionalismo que sea más bien estratégico, pero que aspire a lo universal, ¿no? Porque el universal también es un espacio a ocupar. Entonces, mi idea de filosofía de la memoria, o sea, y creo que esto se puede plantear para cualquier tipo de producción filosófica y quizás sobre todo filosófica, porque en otras ciencias sociales y humanidades se ve que hay un poco más de interacción, quizás también por las mismas temáticas, ¿no? En sociología hay casos específicos que se estudian, entonces quizás hay más diversidad, pero filosofía últimamente se volvió muy centrada en el mundo anglófono, entonces es muy difícil para las periferias ser parte de esa producción universal de filosofía, ¿no? Entonces algo que me imagino o que me gustaría a mí sería algo así, ¿no? Donde hay distintos grupos, algunos interactúan más, otros menos, y también hay un abanico de posibilidades y de espacios para llenar con nuevas preguntas, con nuevas autoridades que van surgiendo y se van expandiendo, ¿no? Esos son los diferentes colores. Lo siento, me hubiese gustado hacer un gráfico un poco mejor, pero no manejo muy bien ese tema. Entonces, ¿qué actitud tomar? Bueno, yo creo que es importante que es apuntar a la universalidad a nivel temático, ¿no? Sobre todo en el caso de la memoria, que a veces, quizás para la gente que viene de filosofía de la memoria, ciencias cognitivas, no tiene tanto ese problema, pero la gente que viene de memoria colectiva quizás siempre se centra en lo temático, en lo regional, a nivel temático, y está bien realizar investigaciones regionales a nivel temático, no critico eso, pero también salir de eso y definir problemas propios, no necesariamente regionales, con términos y teorías que uno quiere proponer, con conceptos, ¿no? Esta idea que también podemos hacer teoría. Y por el otro lado, reapropiarse de la universalidad de la filosofía, ¿no? Salir siempre de ser como lo etno, lo regional, y para esto es bastante significativo, por ejemplo, y que es perturbador también al mismo tiempo, buscando en la Stanford Enciclopedia de Filosofía, ya sabía lo que iba a encontrar, pero claramente cuando uno busca, por ejemplo, English Philosophy, no lo encuentra. No existe una entrada donde se habla de la filosofía en Inglaterra o en el Reino Unido. Lo mismo sucede si busca American Philosophy. También busqué, no sé si había puesto Estados Unidos, pero creo que algo puse para ver si salía, no existe. Sin embargo, como ven ahí el listado que aparece como referencia a eso, ¿no? Como la única posibilidad es como latino, coreano, aparece japonés, ¿no? En filosofía en filosofía en América Latina, fundaciones metafilosóficas, feminismo en América Latina, ¿no? Filosofía latino, que es la filosofía producida por latinos en Estados Unidos. A mí, en realidad, yo entiendo que las iniciativas a veces son importantes para tratar de hacer visible a estas personas, ¿no? Y a estos autores y autoras, pero por el otro lado creo que es un problema, porque la idea es eso, aspirar a ser parte de la filosofía tu quo, universal, ¿no? Quizás sí, si existen historias de las filosofías por regiones, aparecer en esa historia de las filosofías por regiones, pero no regionalizar. Y eso es algo que pasa en todas las áreas. Pensemos en el caso de la música, ¿no? A mí siempre me perturbó eso que world music. Es como que hay ciertos tipos de música que por lo visto no tienen fronteras de país, pero después en el world music sí, es todo lo que no se produce por todo lo que no es rock, metal, jazz, clásica, bueno, world music, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo, ¿no?
Entonces, parece ser que hay lo universal, que es filosofía de la mente, filosofía de las ciencias cognitivas, filosofía de las neurociencias, y después están las filosofías regionales. Y me parece equivocado, ¿no? Y preocupante que, por ejemplo, existan quizás esas entradas cuando no existen otras, como las que tendrían que existir, ¿no? Por ejemplo, French philosophy tampoco aparece, German philosophy tampoco, aparece como estética en la filosofía alemana, pero no aparece esta idea de, bueno, ¿cuál es la filosofía que se produce en Alemania, en Francia, por país? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entrar en los límites del país? Eso nos restringe esa aspiración al universal. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué actitud tomar? Bueno, yo creo que primero hay que tomar una actitud individual como investigadora, investigador, y tener confianza que uno puede producir conocimiento y que esa gente es historia de filosofía universal. Entonces, evitar el paternalismo, no tratar de, si se quiere, ser protegido por alguien y desarrollar las ideas de esas personas como el único medio posible que uno ve para tratar de entrar en esa universalidad, sino tener confianza que uno también puede producir filosofía por sí mismo y que puede tomar lo que uno quiere de lo que se está produciendo. Quizás también otra actitud interesante es interactuar con otras regiones marginales, ¿no? Siempre se piensa Europa, cuando se habla de Europa, en realidad estamos hablando generalmente como centro, estamos hablando de Francia, Alemania, quizás España, Italia en algunos casos, en algunas disciplinas o ramas de la filosofía, pero hay muchos más países en Europa y bueno, y esos países también están excluidos en Europa misma, ¿no? Entonces, interactuar con esas regiones como Europa del Este o el sudeste asiático, como el caso, por ejemplo, de las Filipinas, ¿no? Em, Siempre existe la barrera del idioma, que hay que comunicar en lo que hoy en día devino universal, que es el inglés, y también quizás la dificultad de articular esas alianzas y pasar por el centro, sobre todo también debido a restricciones económicas, ¿no? Somos todos países que no manejamos dinero para organizar eventos, para invitar a gente, entonces eso pone también restricciones y que ni siquiera a veces podemos asistir a esos eventos que supuestamente son internacionales. Y esa es una realidad que acontece en todas las disciplinas, ¿no? Y quizás también tener cierta complicidad regional entre nosotros y reconocernos un poco más, citar nuestro trabajo para dar mayor visibilidad. Quizás el problema que aparece allí es el acceso. No hay bases de datos, como decía, que solamente se produce, bueno, filosofía de la mente o filosofía de la memoria en español. Entonces, si uno no se va conociendo, ese es el problema que se tiene, que no se llega a acceder a esa producción. A veces hasta pasa, que me ha pasado a mí, que he tratado de buscar gente y nuestras universidades a veces no siquiera tienen un sitio web donde aparece el nombre de sus profesores, con una presentación, con las publicaciones, que es algo muy común en el mundo anglófono y en varias universidades de ciertos países. En otras no aparece eso. Y eso es un limitante, ¿no? A la hora de buscar, no se encuentra. No se encuentra la producción de esa persona, no se encuentra cómo contactar a esa persona. Igualmente, estas son algunas ideas que son muy vagas y bueno, creo Disculpa, que Marina. sí, ya estoy terminando, es la última Ay, slide. perdón. Ok, ok. Sí, Ajá. las preguntas que quedan y que creo que se van a discutir después, hasta dónde llevar el regionalismo, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor es esta hibridez, pero bueno, ¿hasta dónde llevarlo? Vamos a hacer más de estos eventos de habla hispana, van a poder... em, eh, me olvidé la palabra, perdón. Van a poder seguir, digamos, viviendo a largo plazo, van a perdurar en el tiempo, eso quería decir yo. Van a perdurar en el tiempo, ¿no? Porque siempre a veces las iniciativas comienzan, pero luego no perduran. Y sobre todo de vuelta, con todas las limitaciones, por ejemplo, la posibilidad de organizar algo presencial requiere dinero, un dinero que no se tiene, entonces todo queda virtual y lo virtual agota. Entonces, todo después desaparece y se desvanece. Em, Problema también del idioma, qué idioma utilizar, ¿no? Sobre todo si queremos aspirar a ese universalismo, parece ser que el español pone de cierta manera una barrera, ¿no? Quizás para comunicar con gente de otros países, de Europa del Este, hasta de otras regiones más marginales. Hoy en día inglés aparece como el único medio de comunicación.
Entonces, ¿qué hacer con el español? Seguir produciendo en español, tratar de producir en inglés, ¿no? Em, y por último, también preguntarnos por la necesidad. ¿Necesitamos aliados en esas zonas centrales, aliados en zonas centrales? ¿Y qué tipo de alianzas? De vuelta, eso es lo importante. ¿Qué tipo de alianzas? ¿No? Paternalismos no creo que nos lleve muy lejos. Bueno, ¿qué otro tipo de alianzas se pueden tener? Porque claramente, visto estas limitaciones más bien materiales que tenemos, se hace complicado tener visibilidad y poder adquirir cierta presencia como para ocupar, para tener más presencia universal, digamos. Así que bueno, estas son las preguntas que se me ocurrieron con respecto a esta charla. Así que aquí la termino. ¿Ya dejé de compartir? No, No, ahí, todavía estás compartiendo. Ahí ahí está. está. Muchas gracias, Marina. Muy, muy interesante. Creo que planteas discusiones y preguntas que necesitamos hacernos y también te nos adelantas a la próxima, justamente al cierre. Me encanta que hayas planteado esto para también poder tener un poco más de discusión. Y bueno, comenzamos con las preguntas. Primero tenemos a Stephen. Sí, muchas gracias Marina por esa presentación muy interesante que nos revela muy bien las dinámicas del poder que existen en la academia. No sé si tenga una pregunta, creo que es más un comentario, porque me pareció muy interesante pues ver tus ideas sobre qué actitud podemos tomar frente a este panorama. Y bueno, quizás te quiero invitar a elaborar un poco más sobre tu idea de construir la solidaridad con otros países marginalizados, porque personalmente siento que es una actitud muy importante o algo que se debe hacer, tratar de construir como una oposición contra la dominancia del inglés en el mundo académico, pero también me planteo que quizás el problema, como lo mencionas, es muy material, que privilegiando como los sitios académicos o intentos de cambiar nuestras prácticas de cómo citamos, por ejemplo, quizás no nos trae al problema principal, que como sabemos todos es el capitalismo, es la forma en que los rankings pues nos afectan a todos, es como estas condiciones estructurales. Me interesaría mucho saber un poco más sobre tus opiniones al respecto. Sí, Stephen, gracias pero no tengo opiniones cerradas, lamentablemente. Me gustaría tener ideas más concretas con respecto. O sea, yo creo que por un lado está la limitación, o sea, para hacer esta como contracultura está la limitación de la lengua, o sea, el problema de que hoy en día igualmente tendríamos que seguir comunicando en inglés para poder asociarnos con otros países o regiones marginales, o no, o centrarnos en el español y claramente, como decía, el español es un idioma a medio camino, me parece, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos en países de vuelta como las Filipinas, no sé, Polonia, y si producen solo conocimiento en su lengua, van a tener muchísimas más restricciones que en el caso de español, donde de vuelta tenemos esa ventaja, ¿no? Entonces también es una pregunta para hacerse, bueno, más cerrarse entre el mundo hispano, abrirse, pero ¿cómo? No tengo una respuesta en particular, ¿no? Y también, bueno, con el tema este de los problemas materiales, porque claramente yo creo que ese es un problema muy importante, ¿no? Bueno, yo este año tuve un año bastante especial porque tenía un financiamiento y pude ir a conferencias que hace años que no hubiese podido ir por una cuestión justamente de dinero, y eso pone restricciones también. Pensemos, por ejemplo, a jóvenes, no sé, como Gabriel, que está acá en Argentina, ¿no? De aquí a que pueda ir a alguna conferencia de filosofía de la mente, filosofía de la memoria, lo que sea, va a ser un caso excepcional, ¿no? Por una cuestión por lo menos en este contexto hoy en día en la Argentina, y si sigue estando en la Argentina. Entonces, todas ese tipo de restricciones también económicas hacen que de cierta manera no estemos presentes, y sabemos que también las redes y demás hace
que uno sea más considerado, más visto, que gane visibilidad, pero eso no es posible justamente por esas limitaciones materiales. Entonces, y creo que también cuando se quieren instituir otros tipos de redes, puede llegar a suceder lo mismo, al no tener un apoyo económico, se hace muy difícil quizás sostener en el tiempo redes que se van a reducir a lo virtual, ¿no? Porque no hay posibilidad. Imaginemos decir, bueno, una conferencia entre, no sé, filósofos de Europa del Este, filósofos y de América del Sur. Bueno, ¿y cómo se lo financiamos? O sea, entonces ahí nadie puede, o sea, hay poca gente quizás que pueda financiarse. Entonces, la verdad que no tengo respuestas al tema. Y sí, claramente, como decís vos, tiene que ver con todo esto más del capitalismo, el tema del inglés, el tema de los presupuestos, y que claramente esto no va a seguir mejor en ciertos países, por ejemplo, como en Argentina, ¿no? Entonces, sí, la verdad que no tengo más respuestas, Stephen. Me parece que son cuestiones para pensar y para pensar. Sí, gracias. Sí, son muy buenas preguntas. Marcela, Sí, gracias. Hola Marina. Hola. Em, Mientras te escuchaba, pues digo, creo que muchas de las inquietudes y de las preguntas que tú nos compartes hoy, pues son cosas que se han venido discutiendo desde hace mucho, por ejemplo, en las epistemologías decoloniales, precisamente, ¿no? Y en las epistemologías feministas, como todas estas variables que muchas veces, pues, preferimos ignorar o no visibilizar, pues podrían estar influyendo precisamente en la forma en que estamos generando el conocimiento. Y eso también me llevó como a otra cuestión de si también tendríamos que considerar este aspecto de, como tú planteas, esta necesidad que a veces tenemos de acercarnos al centro porque pues es la norma, es lo aceptado, también nos ha llevado como académicas y como académicos hacia este fenómeno que se conoce como el capitalismo cognitivo, ¿no? En el sentido de que quizá también tendríamos que replantearnos por qué hacemos esto en un sentido como más amplio, ¿no? Porque justo yo pienso en la dificultad que es muchas veces el poder publicar un artículo porque, pues, para que, por lo menos aquí en México, como para que sea válido de cierta manera, pues tiene que ser en ciertas revistas, preferentemente en inglés, por lo menos en lo que yo hago, que son neurociencias cognitivas, sino como que, híjole, es una revista de América del Sur, está en español, ¿no? Entonces, como también nosotros nos vemos obligadas y obligados a realizar ciertos actos para poder pertenecer este mundo académico que al final, como tú dices, pues lo único que hace es como seguir replicando estas formas académicas que copia pues de países europeos occidentalizados, ¿no? Entonces, si también este concepto del capitalismo cognitivo, ¿tú qué piensas al respecto y cómo podría influir precisamente como en estas ideas que nos acabas de presentar? No, sí, Marcela, yo concuerdo completamente, digamos, vos hablabas un poco de por qué tenemos esa tendencia, porque también nos guiamos por parámetros impuestos en otros países que cada vez nuestros países los hacen más suyos, ¿no? Como esto, por ejemplo, creo que en humanidades, por ejemplo, en el caso de Argentina está un poco más matizado, pero claramente si uno quiere tener reconocimiento internacional, tiene que publicar en revistas más anglófonas, que aparecen como Q1, en Simago, ¿no? Y también por esta idea, yo creo que lo económico es fundamental, y en ese sentido es como que me sale el Marx de adentro. Digo, claramente para tener más posibilidades, para todo uno aspira a tener algo porque lo económico está por fuera de estos países, o al menos pero no, en el caso, quizás no todos los países iguales, pero para, por ejemplo, poder tener un trabajo, entonces hay que tratar de conseguir, no sé, un postdoc en Estados Unidos, en Europa, y si podés conseguir un doctorado mejor, o si podés conseguir un puesto porque está mejor pago. ¿No? En mi caso, mi incentivo personal vendría a ser, y sí, yo la verdad que en este momento, si alguien me paga mejor, en Argentina es un desastre, y claro, entonces también lo económico también nos lleva a adoptar esos criterios, ¿no?
Y como vos decías, sí, yo creo que quizás lo que he adoptado personalmente es como tratar de ser un poco diversa y publicar cosas en español personalmente y bueno, he tratado de editar 2 revistas que eran de origen, que eran acá, publicadas una en Argentina, otra en Chile, y fomentar eso, ¿no? Que también exista literatura en español y que no esté mal visto. Y lo que sí también creo, y como vos decías, es que y con eso es el tema de las alianzas, ¿no? Y cómo entrar a esas revistas Q1. A mí me costó muchísimo, personalmente me costó mucho tiempo publicar en revistas que son importantes, y después me di cuenta de que era también toda una cuestión de red. O sea, cuando uno comienza a conocer cierta gente, no necesariamente en el ámbito, pero cierta gente que la apoya, parece ser que es más fácil publicar en esas revistas Q1. También, bueno, la práctica influye, pero porque tenés que entender esas lógicas para entrar, pero también creo que el hecho de hacer como alianzas sirve con gente que está también dispuesta, ¿no? A dar una mano a gente en estos países. Pero sí, esa es un poco mi respuesta. O, sí. Sí. Y otra pregunta que, bueno, quisiera saber también igual tu opinión, qué piensas al respecto, porque me quedé pensando, bueno, ya tenía un rato, de hecho, pensando en eso, sobre precisamente lo de la barrera del lenguaje. Por ejemplo, acá en México, pues sabemos que justo somos como consumidores de conocimiento que se produce en otros países, ¿no? Lo que tú estabas como diciendo. Pero también, ¿de qué manera, si tú consideras que precisamente el hecho de que una persona como hablante del español y que adquirió el inglés quizá en un momento más tardío de su existencia, pues de alguna manera te esfuerzas muchísimo para tratar de pensar y para tratar de escribir en un idioma que no es el tuyo. Y me preguntaba el otro día si precisamente esta cuestión no está también influyendo en el sentido de que como pensamos sobre las ideas de otros, porque aparte no las podemos ni siquiera pensar ni visibilizar en nuestro propio idioma, también está contribuyendo a eso, ¿no? En ese sentido de que, pues sí, adoptas toda una forma de pensamiento y de pensar sobre algo que a lo mejor tiene una implicación distinta por el hecho de que no es tu idioma. No sé tú qué piensas al respecto. No, sí, estoy de acuerdo, Marcela, con lo que vos decís. O sea, yo recuerdo las primeras veces que empecé a leer en inglés y tardaba muchísimo para entender, entonces quizás ya es todo ese trabajo de comprensión, es un trabajo de esfuerzo enorme que hace que uno después se reduzca a tratar de entender lo que dijo el texto, analizarlo, alguna crítica, pero no más, ¿no? Y Sí, es eso como pone un una doble barrera. esfuerzo, ¿no? Claro, Sí. sí, sí. Sí, eso sí. Y después con el tema, bueno, de publicar y escribir, que ese es otro paso. Pensemos de vuelta en estudiantes acá. Hay estudiantes en Argentina y la mayoría no es común que lean en inglés y que también escriban en inglés, ¿no? Hoy en día capaz que en mi caso particular yo nunca llegué a escribir como un buen inglés y lo que me ha ayudado es ChatGPT, digamos, esa es la realidad. Si no tenés que pagarle a alguien para que te corrija y eso implica de vuelta dinero, disponibilidad, más tiempo porque alguien más tiene que corregirlo y tenés que esperar que lo corrija, puede llevar 2 meses, 3, entonces todo se vuelve más lento y más difícil y también más caro, ¿no? Sí, ese es un problema. Y no, la verdad que no, seguramente hubo mucha discusión sobre el tema, yo no podría decirte más que mi opinión personal, Sí. que sí, que es muy difícil y que quizás encontrar esos balances, ¿no? Esos balances entre, bueno, trato de publicar, trato de entrar a esos ámbitos, pero al mismo tiempo conservo y desarrollo también esos otros ámbitos en otras lenguas, con otros grupos. Eso quizás es una buena estrategia. Pero bueno, para el estudiante, siempre pensando en los estudiantes y demás, es muy complicado, es Sí. muy complicado. O sea, comparemos de vuelta, ¿no? Gente que está haciendo la tesis y que no puede ni asistir a esos eventos, ni quizás presentar en inglés, ni hablar en inglés. También, o si tuviese el dinero para asistir a esos eventos, no puede presentar en inglés. Eh,
es terrible eso, y la verdad que sí, no sé qué solución se puede dar. Bueno, tendremos que pensarlas, ¿no? Sí, En sí. algún momento. Gracias, Muy bien, Marina. estamos casi sobre el límite de tiempo, pero me gustaría mucho, digo, es la última sesión, me gustaría mucho dar lugar a las otras dos preguntas. Me parece que es una charla que ha estado muchas preguntas. Carla, por favor. Gracias, buenos días. Gracias, Marina, por tu presentación. Creo que bueno, a mí me hizo pensar y reflexionar mucho sobre mi experiencia pasada como estudiante, y algo que yo pensaba era, cuando yo estaba haciendo la tesis y estaba buscando precisamente referencias, yo estuve buscando mucha referencia en español, Latinoamérica. Mi investigación se centra básicamente en demencias y el tratamiento, el abordaje que se ha hecho con ellos, ¿no? Entonces, yo me topé con que mi tutor de tesis me reclamaba que yo utilizara referencias en español, ¿no? Yo tenía que usar referencias en inglés, producidas en Estados Unidos, en Europa, porque esas eran las referencias. Entonces yo le decía, no, es que no puedo ser posible que no pueda yo citar gente latinoamericana cuando están haciendo muy buenas aportaciones, pero también cómo este tipo de actividades, de la presión de los tutores, te obligan a tener un sesgo en la investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo plantear una propuesta de tratamiento, de abordaje, que fue mi propuesta de investigación, basada en gente blanca, con otras condiciones de salud, con otras condiciones ambientales muy diferentes a las latinoamericanas, era muy aventurado decir, quiero esto para población mexicana con base en estos resultados de investigaciones que han tenido en población europea o en población asiática o estadounidense, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desde la academia, tanto estudiantes como docentes, tutores, evitar esta parte de irnos hacia la producción en inglés o basarnos solamente en esto, provocando estos sesgos de género, ¿no? O sea, digo, de investigación, o sea, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos, como tú decías, esta parte de citarnos entre nosotros, hispanohablantes, latinoamericanos, promover esta cultura de somos nosotros, de unidad, también valemos, también tenemos voz, y darle poco a poco más visibilidad a nuestras investigaciones? Y Carla, sí, gracias por tu comentario, re interesante. Igual yo creo que el tema de ciencias, o sea, filosofía ya es un mundo, el tema de ciencias es más complejo porque, claro, todo el mundo ahí hasta todavía está más aceptado e instituido que se publique en inglés, ¿no? Quizás en psicología es algo, por lo que yo veo acá en Argentina, es algo a medio camino con otras ciencias más duras que directamente solo publican en inglés, en estos países también. Psicología creo que hay publicaciones todavía en español, pero sí, le dan menos importancia. Entonces, bueno, yo creo que sí, una estrategia sería tratar de fomentar también, citar, por ejemplo, trabajos de ese tipo. Ahora que estás desde otro lugar y ya no sos más estudiante, por ejemplo, que, bueno, motivemos a gente a que citen si existe. El tema siempre es el acceso a veces, ¿no? Cómo acceder a esa información no es tan fácil, creo yo, de vuelta por la inexistencia de plataformas, cuando uno busca en Google Scholar, la verdad que no sé si tiene buen buscador cuando uno pone los términos en español, entonces todo eso dificulta un poco más la tarea, pero bueno, una manera también es conocernos y tratar sí, de fomentar que nos citemos y nos referenciemos, pero sí, no es fácil. No es fácil y sobre todo creo que en ciencias hay muchísima presión, o sea, quizás hasta más, ¿no? Para seguir como estos parámetros de citar referencias en inglés, sí, sí. Muy bien, la última pregunta con la que terminamos esta sesión de Claudio, por favor. No, nada, o sea, creo que fue una presentación súper interesante, son puntos, yo diría, críticos de nuestras instituciones en Latinoamérica, claro, y me hace recordar en el fondo la situación en la que nos encontramos, ¿no? Que creo que es bastante compleja en realidad. O sea, solo doy un ejemplo, yo vengo de la psicología. Para mí una publicación en Cielo ya no vale nada. O sea, desde este año en términos de agencias de
o sea, no tiene ningún peso, es como si hubiese publicado en el blog de mi mamá, digamos, así, no tiene ningún valor para el Estado, ¿no? Entonces, claro, uno tiende finalmente a hacer alianzas con gente que está en Estados Unidos, que está, no sé, en Alemania, para que apoyen un poco el contacto con el editor de la revista. O sea, no hay otro camino tampoco, como para poder mantenerse, no sé, como si lo atractivo académicamente, ¿no? Para que no te echen, ¿no? De tu trabajo. Entonces, yo creo que es bastante complicado y la reflexión, digamos, en las redes de psicología social, hay una red que se creó hace 2 años que se llama Red Ibero-Latinoamericana de Psicología Social. O sea, yo creo que fácilmente quizá en temas de filosofía se podría dar algo similar, ¿no? Y lo que pensamos es cómo favorecer o fomentar las revistas diamantes de nuestro continente, porque es la única forma de poder publicar en español en revistas en donde nos podamos encontrar y podamos citarnos también. Y no perder tiempo en una investigación de 2 años para meterlo en cielo, digamos. Eso y y se han generado cuestiones, creo que súper interesantes, porque se han fortalecido, se han hecho alianzas con ciertas revistas diamantes en psicología social en particular, y uno ha conocido gente que no conocía antes, digamos, ha escuchado trabajos que no sabía que existían y hay convergencia. Entonces, nada, o sea, yo creo que un poco el trabajo tiene que ver con crear espacios de conversación, de discusión, hacer rizomas y encontrar, digamos, también instituciones que permitan no perder como este asunto que tiene que ver con mantenerse también atractivo para las instituciones que nos contratan, ¿no? No sé si me explico o enredo, No, pero sí. no sé qué te parece, si el camino de fortalecer las revistas de nuestro continente es un camino viable, digamos. Sí, bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, en el caso de psicología, todavía en su caso es más especial, porque nosotros como filósofos podríamos, por ejemplo, decir, bueno, como le decía un poco a Marcela, una estrategia puede ser, sigamos tratando de publicar o publicando en estas revistas Q1 y al mismo tiempo también publicar en otras revistas, pero con este tema de manejar cuestiones teóricas, uno puede sacar publicaciones, ¿no? Más fácilmente que en su caso, en donde claramente no vas a presentar, a publicar en otra revista una investigación empírica que ya está publicada, ¿no? Mm. Entonces, creo que ahí todavía es más difícil pensar cuál es la buena estrategia para tratar de motivar la producción regional, pero al mismo tiempo, como decías vos, tratar de conservar el trabajo y seguir Yeah. teniendo la posibilidad. En filosofía creo que sería un poco más fácil para nosotros, ¿no? Es un poco medianamente. Pero sí, yo creo que hay que motivarlas, o sea, hay que motivar estas revistas que no desaparezcan del plano, porque ahora todo hay que publicar en inglés, pero en ciencias lo veo, yo no sé cómo serán en otras ciencias más duras, pero creo que si miramos a ciencias más duras encontramos que probablemente ya no queden muchas revistas No, locales, ¿no? Tipo de no hay, biología, casi no hay. química, claro, y psicología quedó en el medio, ¿no? Es una cosa ahí que, por eso, filosofía viene más o menos zafando, hay varias revistas que pasaron a Q2 en Simago, en filosofía, que eso es relevante, que se han esforzado por tratar Mm. de pasar todos estos procesos para tener este reconocimiento internacional, y en psicología yo la verdad que sí, no sé qué es lo que va a pasar a largo plazo. Está bueno que tengas estas iniciativas, porque si no yo creo que va a suceder lo mismo que con las ciencias, ¿no? Que se los va a Exacto. comer el inglés y van a desaparecer, Mm. ¿no? Sí. Bueno, muy bien, pues con este último comentario vamos a cerrar esta última de las presentaciones. Te queremos agradecer nuevamente, Marina, por una excelente charla, una excelente presentación y una oportunidad para que todos nosotros reflexionemos. Bueno, gracias por la invitación.